Bienvenidos a Narraciones de lo Insólito. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para obtener poder o riqueza? Existen numerosas historias sobre personas que, con el fin de conseguirlo todo, han vendido su alma. Estos acuerdos oscuros que pueden transformar radicalmente la vida de alguien están rodeados de misterio. No obstante, siempre nos enseñan que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que nuestras decisiones pueden tener consecuencias mucho más allá de lo que podemos imaginar. Con esto en mente, permíteme contarte una historia. En la década de 1950, estallaron numerosas huelgas en todo el país. Te hablaré sobre una en particular, la huelga de los mineros, quienes demandaban mejores condiciones laborales y salarios justos. El conflicto se extendió por varios meses y durante ese tiempo los mineros enfrentaron una severa represión, tanto de las autoridades como de los dueños de las minas. Fueron tiempos difíciles. Después del paro, algunos trabajadores tuvieron que buscar empleos temporales en otras áreas o depender de la ayuda de amigos y familiares. Leonardo era uno de esos mineros. Vivía con su esposa y sus 4 hijos pequeños. Tras varios meses de huelga, la escasez se volvió crítica. Sobrevivieron un tiempo vendiendo huevos de sus gallinas, pero no era suficiente. Y como la mayoría del pueblo dependía de la mina, esta problemática afectaba a todos. Una mañana, harto de la situación, Leonardo se levantó temprano y sin decirle a nadie, tomó un morral como si fuera al campo a recoger la siembra y se dirigió hacia el monte. Tras caminar unas 4 horas, llegó a un lugar donde algunos propietarios de terrenos decían haber visto a un hombre por las noches. Se rumoreaba que era el diablo, esperando a alguien que le ofreciera algo a cambio de dinero. Leonardo tenía la intención de hablar con ese hombre. Siguió avanzando hasta llegar a una colina apartada de todo. Durante 3 días y 3 noches estuvo allí llamando al misterioso hombre, sin comer ni beber. Dormía un poco por las mañanas y por las noches permanecía despierto tratando de comunicarse. Al final de la 3ª noche, comenzó a llover. Fue en ese momento, cuando Leonardo estaba a punto de rendirse y regresar a casa con las manos vacías, que escuchó detrás de él el sonido de cascos de un caballo acercándose. Pero no podía ver nada. Giraba y buscaba de dónde venía el sonido. La única luz disponible era la reflejada por la luna y la lluvia hacía difícil ver algo. Sin embargo, cuando miró hacia un pequeño claro a unos 20 pasos de él, vio un gran caballo negro y apoyado de espaldas al caballo, un hombre aún más alto. Temiendo lo que había encontrado, Leonardo se acercó, consciente de que una cosa es buscar algo sobrenatural y otra muy distinta es encontrarlo. ¿Por qué me has estado buscando? Preguntó el hombre apoyado en el caballo con una voz solemne, profunda e imponente. La verdad, lo busco porque estoy cansado de ser pobre. No hay trabajo y ya no sé qué hacer, respondió Leonardo, bastante temeroso. ¿Y ese es el motivo suficiente que tienes para ofrecerme algo que me interese? Replicó el hombre misterioso. ¿Y estás dispuesto a dar tu propia vida? Preguntó el hombre. Mi vida no me interesa. La verdad es que no tengo nada, pero he escuchado que usted da dinero a cambio de la vida de las personas. Te propongo algo más interesante. Antes de que Leonardo pudiera responder, el hombre continuó. Yo no te voy a dar el dinero. Tú debes buscarlo. Te diré dónde ir. Encontrarás una cueva llena de oro. Solo tú podrás extraerlo. Ya sabes cómo hacerlo. Si alguien te ve y quiere robarlo, solo encontrará piedras. Si aceptas, serás inmensamente rico. El oro no desaparecerá mientras vivas, pero cuando mueras, vendré por ti.
Los ojos de Leonardo se abrieron como platos, su boca quedó entreabierta y su rostro se puso pálido. Sintió un nudo en el estómago y su respiración se aceleró. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Sus piernas temblaban y su cuerpo se paralizó mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. Después de eso, el hombre misterioso le dio las instrucciones para llegar a la cueva donde encontraría el oro. Le dijo algo más y desapareció. Por la mañana, Leonardo llegó a la cueva y, tal como le había dicho el hombre misterioso, estaba llena de oro. Tomó lo que pudo con sus propias manos y lo guardó en su bolsa. Cuando llegó a su casa, lo primero que hizo fue decirle a su esposa que ya no tendrían que esperar a que terminara la huelga, que ya tenía los medios para solventar los gastos, y más, aunque no le contó cómo lo había conseguido. No tardaron en irse del pueblo y compraron un terreno enorme en la ciudad. Era tan grande que Leonardo ya tenía empleados trabajando para él. Tenía ganado, tierras para sembrar y tanto dinero que ya no necesitaba trabajar. Todo lo hacían sus empleados. Lo único que hacía era ir de vez en cuando a la cueva con algunos trabajadores de confianza. Él entraba, sacaba el oro y se lo entregaba a ellos, quienes lo cargaban en costales, lo subían en burros y se iban. Se cuenta que algunos trabajadores intentaron robarle el oro a Leonardo por la noche, pero tal como le dijo el hombre misterioso, no encontraban ni siquiera la cueva. Como hacendado, Leonardo siempre fue bueno con sus trabajadores y con la gente del pueblo. Todos lo conocían y lo respetaban. Contribuía económicamente a la ciudad y hacía donativos a la iglesia del pueblo. Tenía un motivo para todo esto. Había mandado a sus hijos a estudiar a la capital, donde hicieron carrera lejos. Con el tiempo, dejó de extraer oro de la cueva. Los años pasaron y, como todos, Leonardo envejeció. Una tarde, mientras cabalgaba solo en su propiedad, escuchó detrás de él los pasos de un caballo que le resultaron familiares. Al voltear, sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz tembló al intentar hablar. A unos 10 metros de él estaba el hombre misterioso montado en su caballo. El sombrero le tapaba la cara. Leonardo sentía como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Veo que has estado usando el oro que te di. Vine a decirte que te quedan pocos días. Prepárate porque voy a venir por ti. Sin esperar respuesta, el hombre dio media vuelta y se alejó cabalgando tranquilamente. Leonardo se quedó sin aliento. Un escalofrío recorrió su cuerpo y un grito ahogado escapó de su garganta. Sus manos comenzaron a sudar y su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirse del pecho. El mundo se desmoronaba a su alrededor. Sus manos temblaban sin control y sus ojos se clavaron en el hombre montado a caballo que se alejaba. Al no llegar a su casa por la noche, su esposa mandó a buscarlo. Después de un rato, un trabajador lo encontró tirado, en estado de shock, y lo llevó a casa. En todo el camino preguntaba por sus hijos. Por la mañana, ya más tranquilo, mandó llamar a su hijo mayor. Este hizo un viaje desde la capital para ver a su padre junto a sus hermanos. Después de la impresión que tuvo, Leonardo se la pasaba en cama, con miedo de salir. Cuando sus hijos llegaron, hizo salir a todos de la casa, incluida su esposa, excepto a su hijo mayor. Allí le confesó todo. Le explicó el pacto que hizo y cómo obtuvieron su riqueza. Su hijo escuchó atento las palabras de su padre. Leonardo le contó lo último que el hombre misterioso le explicó antes de desaparecer. Me dijo que en el momento que tomara el oro de la cueva, el pacto estaría cerrado y él vendría por mí. Me llevaría con él quién sabe a dónde, pero había 2 opciones para salvarme.
La primera es que este poder que tengo lo pase a mi hijo mayor. Tú puedes seguir explotando la cueva y ser rico por siempre. Cuando estés a punto de irte, debes pasarle este poder a tu hijo mayor para salvarte. La otra opción es que cuando me vaya, deben velar mi cuerpo durante 3 días y 3 noches, las mismas que pasé en el monte buscándolo. Durante el velorio debe haber mínimo 3 personas. No me pueden dejar solo en ningún momento. No deben dormirse, deben aguantar ahí junto a mi cuerpo. Aunque escuchen cosas a lo lejos, aunque llueva, aunque nieve, no importa nada más. Siempre debe haber al menos 3 personas conmigo. Deben velar 2 noches y al amanecer del tercer día, enterrarme. Deben estar conmigo día y noche en el panteón para que se cumpla el plazo acordado. Si a las 12 de la noche de la tercera noche hay alguien despierto conmigo, sabrán inmediatamente que no me llevó. Para ayudarles en esto está todo el pueblo y los trabajadores. Por eso siempre fui bueno con ellos, para que cuando me vaya haya mucha gente en el velorio y no se queden con la carga solos. Terminó de decirle esto a su hijo, quien negaba con la cabeza y le decía que no quería ese poder ni lidiar con esas cosas. Por eso nos diste carrera, para no depender de algo así. Le dijo su hijo, decidiendo que buscarían salvarlo con el velorio de 3 días y 3 noches. Pocas semanas después, Leonardo falleció. Dejó todo preparado. El velorio se haría en un salón grande en la propiedad que tenían. El hijo de Leonardo solo le contó a su mamá y a sus hermanos lo que su padre le había dicho. Así todos se prepararon para aguantar lo que vendría. Sin embargo, nada los podría haber preparado para lo que vivieron. Cuando comenzó el velorio, el primer día había mucha gente. Casi todo el pueblo estaba allí. La tradición en el pueblo era que siempre hubiera música. Con el dinero que tenían, contrataron varios músicos para que la música no dejara de sonar. El hijo mayor habló con el encargado de la iglesia y le explicó que siempre debía haber alguien de ellos en el velorio. Organizó turnos para que fueran y se relevaran periódicamente, mientras que a la gente del pueblo solo se les invitaba a quedarse con ellos durante la noche. El primer día transcurrió sin contratiempos. Había personas del pueblo en la cocina, preparando alimentos para alimentar a tanta gente. La esposa convenció a varias mujeres para hacer turnos en la cocina durante el día y para preparar café por la noche. Lo único extraño que notaron durante el día fue la presencia de un perro grande que parecía no ser de nadie. Se posicionó debajo de la mesa de la cocina y nadie pudo sacarlo de allí. Por la noche comenzó lo fuerte. Cerca de las 11, un grupo de tecolotes se posó en la copa de los árboles cerca del salón del velorio. Había mucho viento y a lo lejos se oían gritos. Pero eso fue todo por la primera noche. Por la mañana, los que estuvieron por la noche les contaron a los demás lo que habían visto. Ya durante el día, algunos del pueblo buscaban a la familia para darles el pésame. Mientras tanto, uno de los hijos escuchó a alguien del pueblo mencionar que había un señor repartiendo mezcal. Al discutirlo entre ellos, se dieron cuenta de que no conocían a nadie que vendiera mezcal en el pueblo, ni ellos lo habían llevado, lo cual resultó extraño. Durante el día no hubo problemas, salvo por el perro que no quería salir de debajo de la mesa y gruñía si alguien se acercaba. Cuando comenzó la segunda noche, uno de los hijos se quedó afuera del salón para buscar al tipo que repartía mezcal. Y sí, en la parte de afuera había mucha gente. En los lugares oscuros donde estaban los carros estacionados, escuchaba a un viejo ofreciendo mezcal. El hijo lo vio a lo lejos y alcanzó a ver la botella en su mano. Cuando se acercó, lo perdió de vista entre la gente. En ese momento escuchó de nuevo a los tecolotes en la copa de los árboles y decidió entrar al salón. De repente, escuchó al viejo del mezcal del otro lado y, decidido a encontrarlo, se juntó con otros del pueblo para buscarlo. Pero cuando ya eran varios los que lo buscaban, el hombre desapareció. Lo único que encontraron en el patio del salón fue al perro que no quería salir de la cocina. Después de un rato, dejaron de buscar al tipo del mezcal y trataron de ignorar al perro. Dentro del salón, algunos que habían escuchado cosas raras la noche anterior, llevaron copal para alejar las malas energías. Afuera había comenzado a llover y hacía mucho viento. Adentro, la música ayudaba a olvidar el canto de los tecolotes. A lo lejos se oía el aullido de coyotes. Los hijos y la esposa, sabiendo todo, pedían a la gente que rezaran y oraran, pues todos estaban llenos de miedo por los ruidos externos. Amaneció y por la mañana
fueron a enterrar el cuerpo en el panteón. Como ya estaba todo preparado, había una carpa grande y muchas sillas. Cerca de allí, montaron una cocina improvisada para preparar comida y calentar café. Para la segunda noche ya tenían todo organizado. Por las mañanas algunos iban a descansar para estar listos para la guardia nocturna. Sin embargo, muchos del pueblo, espantados por lo que oyeron, ya no quisieron hacer compañía la tercera noche. Después de enterrar el cuerpo, el perro desapareció, así que el día transcurrió con normalidad. Por la noche comenzó el martirio y la noche más difícil de las tres. Tenían al encargado de la iglesia allí y no lo dejaban ir. Los músicos cantaban hasta que se cansaban y se turnaban. En las inmediaciones del panteón, escuchaban a un jinete cabalgando y rodeándolo, cada vez con más intensidad. Al buscarlo, no veían nada, solo oían el galope. Escuchaban gritos a lo lejos y el canto de los tecolotes. Comenzó a llover con más fuerza que las noches anteriores y hacía mucho viento y frío. Se oían llantos de mujeres y canciones hermosas fuera del panteón, como si alguien quisiera atraerlos. El viento dificultaba prender fuego en la cocina improvisada para preparar café. Después de un rato, lograron calentarlo, pero el perro grande se interponía en el camino de las mujeres y no las dejaba pasar, provocando que se les cayera la olla de café. Asustadas, rociaban agua bendita al perro. Los hombres dentro del panteón sentían sueño y se les cerraban los ojos. Los músicos dejaron de tocar porque caían dormidos. Los hijos, cerca del cuerpo enterrado, luchaban contra el sueño. El hijo mayor, escuchando todo, se levantó para despertar a los músicos cuando vio en la entrada del panteón a un hombre como lo describió su padre, montado en un caballo, mirándolo fijamente. Se espantó y corrió hacia sus hermanos y su mamá, que ya estaban dormidos. Despertó a uno de ellos, quien vio su reloj y gritó que eran las 11:40. El hijo mayor pensó que solo quedaban 20 minutos para ganar la batalla y se sentó cerca de sus hermanos, que se codeaban entre ellos para no quedarse dormidos. De repente, sintieron un olor agradable que les hizo cerrar los ojos. Se escucharon 3 latigazos y luego un sonido seco, seguido del crujir de madera. El hijo mayor miró el reloj. Eran las 12:01 y se habían quedado dormidos. De pronto la lluvia paró y todos los ruidos desaparecieron. Los tecolotes ya no se veían y afuera del panteón se escuchó a un arriero jalando un toro y dando latigazos. Al pasar, el arriero los miró y les deseó buenas noches con una voz profunda. El toro se detuvo en la entrada del panteón, mirándolos fijamente, y luego siguió al arriero. Si el video te ha gustado, te invito a regalarme un like y a suscribirte para más contenido como este. Nos vemos más adelante con un video nuevo.